Venezuela es tan especial que al decidir hacer este video lo hice pensando en una sola palabra: historia. Y es que pareciera que tal palabra es recordada para enseñarle a nuestros hijos a exigirles cumplir con alguna nota o valoración en su educación. La historia no se equivoca, nos habla de crisis, de hambre. La historia no miente al contarnos las miserias más cruciales que las naciones hayan vivido bajo grandes dictaduras tanto en Europa como en América. Venezuela aparece como un actor importante de la historia. Dictadores como Hitler, Benito Mussolini, Franco en España y sus miles de asesinatos por pensar muy diferente a él. Pues ahora yo quiero comenzar a preguntarles a ustedes, aquellos que ven este video, ¿a dónde creen ustedes que fueron a parar tantos alemanes, tantos italianos, libaneses, tantos turcos, soviéticos, tantos israelitas huyendo en la Segunda Guerra Mundial de aquella gran mortandad nazi? Pues a Venezuela. Miles de extranjeros llegaron sumergidos en el dolor, el hambre y la miseria. Venezuela les abrió las puertas, les ofreció a todos por igual lo que ellos buscaban. Nunca este país abandonó a un extranjero y le dio lo que sus países por diversas causas no podía darles. Esta rabia llevada a las palabras y basadas en la verdad de la historia se la quiero dedicar a los países que hoy humillan, atropellando cada día a los venezolanos. Quiero refrescar sus memorias y solo, tal vez, valoren lo que en su momento mi tierra hizo por miles de sus hermanos. Es que al parecer a mis hermanos de Panamá, de Ecuador, de Perú y Chile se les olvidó totalmente parte de su historia. Se les borró de la memoria su historia. ¿O es que se les olvidó las dictaduras de Noriega, de Pinochet, de Fujimori o de un tal José Ibarra? Hermanos panameños, en la década de los 80, Noriega y su dictadura los estaba matando de hambre. ¿Y a dónde venían? A Venezuela. Aquí nunca se vio en las calles avisos como fuera de aquí, malditos panameños. No. De paso, nunca hubo una ley de inmigración que avalara tal acción. Aquí nunca les cerramos las puertas, como ustedes sí lo han hecho con nosotros los venezolanos. Y es que si yo continúo nombrando dictadores, haré énfasis en el general Augusto Pinochet. Inmediatamente, mis hermanos chilenos recordarán aquellas casi dos décadas de escasez, de hambre, y a dónde muchos de ustedes fueron a parar. A Venezuela. Nunca les prohibimos la entrada a nuestro país, ni pusimos a su gente a pasar trabajo en la frontera para ingresar a nuestra tierra. Nunca se les pidió visa democrática, ni de turista, ni de ninguna índole. Y es que hablar de dictaduras, y en especial la del doctor José Velasco Ibarra, hará que en este momento mis hermanos ecuatorianos empiecen a recordar el motivo por el cual miles de ustedes emigraron. ¿Y a dónde? Pregunto yo nuevamente. A Venezuela. Tal dictadura que dejó al Ecuador en la peor miseria. Hasta mataban por comida. Aquí consiguieron trabajo, un bello país, una cultura que los hizo establecerse y seguir adelante. En Venezuela nunca se emitió desde el Congreso la aprobación de una ley que exigiera antecedentes apostillados, visa humanitaria. Su gente no la tuvimos humillándose postrada, arrodillada en el puente Simón Bolívar, suplicando para poder entrar a nuestro país, como sí está la nuestra en Rumichaca. Venezolano que se respete debe ser recordarles a ustedes, amigos peruanos, que tanto critican y ejecutan sus leyes como si nunca hubiesen pasado por algo similar. Y es que durante los años 80 y 90, ustedes estaban sumergidos bajo la sombra de grupos violentos. Su inflación era del más del 1800%. Alberto Fujimori era el dictador que gobernaba su país. Ahora pregunto yo, durante todos estos años, ¿dónde fueron ustedes a parar? ¿Dónde fueron en busca de ayuda? A Venezuela vinieron a dar. Aquí ustedes hicieron vida. Aquí mi país nunca los persiguió. No, nunca. Nunca fuimos a sus casas, a sus trabajos, a sus negocios para lincharlos, golpearlos, perseguirlos. Aquí habían peruanos delinquiendo. Los habían. Habían bandas, habían denuncias de maltrato a la mujer venezolana por parte de un peruano. Pero nunca se vio en la televisión, en la radio, en el periódico, a algún gobernante venezolano estimular tal xenofobia, a tal persecución. En lo personal, este personaje que está aquí, yo viví muchos años al lado de unos peruanos excelentes, respetuosos, siempre nos hablaban de que todos su nación eran iguales, lo cual la historia se ha encargado de mostrarnos que el peruano no era como esos vecinos que yo me crié. Yo sé que hay unos pocos que han dañado y manchado nuestra imagen, gente sin ningún grado de educación, que fueron a robar y a estafar. A esos me alegro que les caiga el peso de la ley, pero por unos pocos no juzguen a una nación. No, señor. Y ya ustedes saben,
Ya ustedes saben que mi país tiene riquezas naturales, la gasolina más barata del mundo. Como ningún otro país tiene agua dulce, minería, gas natural y por supuesto las mujeres más hermosas del planeta. Señores, dejen de humillarnos porque esto que estamos viviendo en cualquier momento se termina. Y vamos a recoger a toda nuestra gente humillada a que vuelvan a su país, a su hogar, a Venezuela. Muy pronto Venezuela, este país será libre. Ya basta de tanto atropello y humillación hacia nosotros. Y yo cierro con esto. Pregunto, ¿de qué parte de la historia vamos a recordar a ustedes? Porque ya Venezuela es recordada por ayudar cuando le tocó. Pero, ¿cómo serán recordados ustedes? ¿Qué diremos de aquellas visas? ¿Qué diremos del Ecuador? ¿Qué diremos del Perú? ¿Qué diremos de Chile? ¿Qué diremos de Colombia? Porque el ensañamiento ha sido tanto que hasta ahora debemos sacar visas para ir a todos lados. Hasta para el baño tenemos que tener visa. Entonces, ¿cómo lo recordaremos ustedes? ¿En qué parte de la historia hablaremos de ustedes? Y para que no se les olvide a ustedes, amigos ecuatorianos, panameños, peruanos y colombianos, un venezolano les regaló lo más importante y hermoso que ustedes pueden tener como nación. Su libertad, su independencia, Simón Bolívar. Lo único que pido de acá, desde este lugar, es solidaridad ante lo que vivimos. Porque nuestra gente lo único que quiere es libertad para trabajar, libertad para crecer, libertad para tener una oportunidad. Definitivamente, eso es lo único que quiere mi gente. Señores, que mi Dios Todopoderoso me los bendiga. Está prohibido olvidar la historia. ¿Y tú, amigo ecuatoriano, panameño, peruano, chileno, colombiano, de qué parte de la historia estarás? Bye bye.